Politécnica Salesiana y juntos construyamos ciencia. Inscripciones abiertas. Elijo un banco verde. Produbanco. En pro de ti. Un Redoxón total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, es bueno. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 6:31 en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia. Este miércoles 29 de septiembre del 2021. Hoy, estimados oyentes, vamos a ilustrar a ustedes con temas de interés, como ocurre con el trámite del proyecto urgente en materia económica, la ley de creación de oportunidades, que penosamente está en incertidumbre. Este martes se conoció el informe de la Unidad Técnica Legislativa, que no recomienda que se dé paso al trámite de este proyecto, con el argumento de que incumpliría el artículo 136 de la Constitución, de que hay varios temas que constan en el proyecto, que tiene más de 350 artículos. Lo cierto es que la Asamblea Nacional, en vez de contribuir a abrir el espacio para el debate y allí enriquecer, recortar, aumentar, aportar desde la legislatura, lastimosamente lo que están sugiriendo es un bloqueo a este proyecto de ley. Precisamente hoy, con dos constitucionalistas, vamos a ilustrar sobre el trámite en la Asamblea Nacional y la supuesta inconstitucionalidad que recomiendan en la Unidad Técnica Legislativa. El otro tema que queremos referirnos es a este hecho lamentable. Resulta muy difícil controlar los centros penitenciarios del país. Ayer, al menos, el último reporte hasta la medianoche daba cuenta de 26 muertos, 48 heridos. Se presume que hay mucho más. A cada momento asoman más en el Centro Penitenciario Regional de Guayaquil, que demuestra la falta de control del Estado y que es una realidad no de ahora, no de ayer. Esta es la acumulación de la desinstitucionalización que en el gobierno nefasto de Correa se implementara. Recordamos la primera declaratoria de emergencia en las cárceles en diciembre del 2007, en el primer año de ese gobierno. ¿Y qué se logró? Nada. Hacinar en las cárceles, aumentar el número de presos con el populismo, con el Código Penal, y no se ha solucionado. Mientras tanto, el tema de la rehabilitación social tendrá que seguir esperando, porque primero habrá que controlar los centros penitenciarios, pero no hay manera. A cada momento aparecen armas y de grueso calibre. ¿Cómo ingresó? Bueno, esto resulta impensable, pero lo cierto es que hay armamento de grueso calibre, con lo cual han vuelto a protagonizar un hecho que ya lleva solo este año más de 110 fallecidos y un sinnúmero de heridos en los centros carcelarios. Lo que cambiaron en el pasado reciente fue los nombres. Los centros penitenciarios, los PPLs ya no eran presos, personas privadas de la libertad. Eso cambió, pero la realidad es que se ha acentuado esa triste situación en los centros penitenciarios del Ecuador. Y lo otro, que también se ha revelado las glosas de asambleístas que inicialmente este contralor subrogante
no quiso entregar, pero por un dictamen del Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, se determinó que debían entregar. Y ahora se conoce cómo quienes dirigen la asamblea y otros asambleístas tienen glosas. Y hay 3 tipos de glosas. Ayer conversábamos con un auditor de más de 30 años de experiencia en la Contraloría, las glosas civiles, administrativas y penales. Pero hay algunos glosados penalmente, es decir, luego de un proceso en donde hay la lectura del borrador, luego el informe preliminar, el informe definitivo. Hay casos que vienen de años, años. Así funciona el Ecuador. Glosas que no han sido desvanecidas, pero allí están. Hay un asambleísta que quiere dar lecciones de moral y que tiene glosas de 35 millones de dólares. 35 millones de dólares, por favor. ¿Con qué cara intentan engañar al Ecuador? Esa es la realidad de la Asamblea Nacional. Esta asamblea que en lugar de facilitar el debate legislativo, de fiscalizar oportunamente, está en camino de bloquear el proyecto de ley creando oportunidades en el Ecuador. Esa es la realidad y habrá que usar las herramientas constitucionales, las herramientas legales, para darle viabilidad y atención a las angustias de los ecuatorianos, como es la falta de empleo en el Ecuador. Bien, vamos a iniciar la jornada de entrevistas este miércoles. Uno de los temas tiene que ver con el regreso a clases presenciales en los centros educativos, especialmente en el régimen Sierra y región amazónica. Se menciona que hay 5 herramientas emocionales para acompañar a estudiantes en el regreso a clases presenciales. Precisamente vamos a dialogar con la psicóloga de Diners, Carla Villagómez, y queremos conocer cuáles son esas 5 herramientas para acompañar a los estudiantes en el regreso a clases presenciales. Muy buen día a Carla Villagómez. Un gusto. Un gusto, buenos días con todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por permitirnos el espacio. Sí, en realidad son 5 herramientas, como lo menciona. Son herramientas que se han desarrollado, que he desarrollado para los padres, para que puedan acompañar de mejor manera a sus hijos en este regreso a clases. Ya hemos regresado a clase desde hace unas semanas, pero es importante que sepamos todavía estas herramientas, ya que el proceso de adaptación a las clases toma aproximadamente 3 semanas a 2 meses. Entonces, es importante que los padres tengan este conocimiento. La primera herramienta, yo no puedo como padre acompañar a mi hijo a un proceso emocional diferente o de adaptación como es regresar a las clases presenciales o semipresenciales si yo no tengo un adecuado clima interno. ¿A qué me refiero? A que si yo no estoy empoderado en mi ser de padre, de madre, en cuanto a si quiero que regrese o no quiero que regrese, si estoy angustiado, si estoy triste, si estoy preocupado, si estoy estresado, no voy a poder dar el acompañamiento adecuado a mi hijo en este regreso a clases. Por lo tanto, la primera herramienta tiene que ver con calmarnos a nosotros mismos. Como en el avión nos proponen las azafatas, póngase primero su mascarilla y después ayude al de al lado, es exactamente lo mismo. Yo no puedo guiar si yo no tengo una calma emocional interna primero. Para esto nos podemos ayudar de una lista de diferentes emociones o sensaciones que estoy teniendo, hacerlas frente y trabajar sobre eso. Los padres, si bien no nos han enseñado a ser padres en las profesiones diferentes que hemos estudiado, sí debemos tener un continuo trabajo personal para poder criar esos seres humanos tan preciosos que tenemos. Entonces, esa es la primera herramienta. No sé si sigo de corrido o hay preguntas. Me gustaría que profundice este tema que es fundamental, que los hijos necesitan guías de sus padres para aprender.
y entender y luego saber cómo manejar sus emociones. El tema es que a veces padre y madre trabajan y a veces encargan a la abuela. ¿Y cuál debiera ser esa conducción a los niños para guiar en esta segunda fase cuando se involucran al estudio? A ver, es importante reconocer, ¿no es cierto?, que a pesar de que padre y madre trabajemos, por ejemplo, y que estén a cargo de otra persona, no podemos olvidarnos que nosotros somos los adultos referentes de ellos. Así no tengan todo el tiempo que pasar con nosotros. La autorregulación en esta primera herramienta, quiero que se entienda como primero para cualquier acompañamiento o para cualquier estado emocional que tenga mi hijo, yo como padre debo ser el responsable primero. Me refiero a que yo tengo que haber trabajado mis emociones. Yo tengo que haber trabajado mis ansiedades, mis inseguridades, este tipo de situaciones. Sobre todo nos vamos a referir a este regreso a clases. Yo tengo que haberme puesto en contacto con lo que yo siento con respecto a esto. Si yo soy un padre que está muy angustiada de pensar, ¿no es cierto?, que pueda contagiar al hermano, a mí, a mi marido, a la abuela, difícilmente voy a hacer un acompañamiento adecuado o coherente. Entonces, si yo estoy, por un lado, temerosa del regreso a clases, posteriormente o como resultado, mi hijo, mi hija va a estar sufriendo en el colegio, va a estar llorando, va a estar preocupado y todo se hace mucho más complejo. Entonces, la primera herramienta por eso es empezar por uno mismo. Porque si yo no estoy en posición y a cargo de mi propia emocionalidad, difícilmente voy a estar o voy a poder ser un referente y una guía adecuada para la emocionalidad de mi pequeño. No sé si me expliqué. Sí, ¿cómo autorregularse con las emociones y con los comportamientos? La autorregulación significa, ¿no es cierto?, poder tener un adecuado manejo, más que control, un adecuado manejo de lo que siento. Y para poder tener un adecuado manejo de lo que siento frente a una situación externa, yo debería ser consciente primero de lo que estoy sintiendo. Es por eso que una de los consejos es que hagamos una lista de cosas que estoy sintiendo. Si yo estoy sintiendo, por ejemplo, como adulto, irritabilidad, si estoy sintiendo estrés, si estoy durmiendo, algo dentro de mí está pasando. Nosotros, como adultos, debemos ser conscientes de que si, sobre todo con los niños pequeños son casi que autorregulados mediante los adultos. Si los adultos están siendo retados en cuanto a su emocionalidad, los niños pequeños no van a poder lograr tener un clima de paz. Entonces, debo ponerme a trabajar sobre mis emociones, hacer una lista, quedarme en silencio un rato, salir a caminar, a desfogar de alguna manera, tener conciencia de lo que estoy sintiendo. Muchas veces en el corre-corre que pasamos no tenemos ese momento de conciencia. No nos ponemos a pensar en lo que estoy sintiendo y si es adecuado o si debo trabajar o si debo buscar ayuda. Ahora la ayuda emocional o se habla de que la cuarta ola de la pandemia es la salud emocional, ¿no es cierto? Es la afectación a la salud emocional. Por eso es tan importante que yo tenga en cuenta esto para prepararme y prevenirme para poder hacer un acompañamiento. Ahorita estamos hablando específicamente del regreso a clases, pero en realidad es un acompañamiento de siempre de los padres a los hijos. Uno de los problemas que se genera en el niño, en el adolescente, es la inseguridad. ¿Cómo generar seguridad en el niño, en el estudiante? Si estamos hablando específicamente de la seguridad con el regreso a clases, en este aspecto debo enfatizar en el empoderamiento como padres. Muchos padres y madres hemos caído en la inseguridad primero. No sabemos cómo responder a un berrinche, por ejemplo, no sabemos cómo responder a
a cualquier tipo de actitud o de situación que tenga mi hijo. Si mi hijo no quiere hacer deberes, le busco un psicólogo. Si mi hijo no quiere hacer las tareas que le pongo en el hogar, algo le está pasando, le busco un psicólogo. Es decir, me parece que hemos perdido esa seguridad, por eso digo, ese empoderamiento de ser padres y madres. Nos hemos como distanciado un poco de este instinto de crianza, ¿sí? Lo que yo invito con esto es volver un poco a sabernos que somos los adultos, a sabernos que podemos decir un no lo vamos a traumar para nada, como un no le estamos traumando, ahora todo es como le traumamos, no le vamos a traumar por un no, más bien debemos poner los límites claros, eso da seguridad. La sobreprotección es todo lo contrario a lo que queremos realmente si necesitamos o queremos o deseamos que nuestro hijo sea seguro. La sobreprotección es cuando se da un cuidado extra o exagerado a nuestros hijos y empezamos a hacer cosas por ellos, cosas que ellos pueden hacer por miedo o por cuidado de que algo malo les suceda. Entonces empezamos a caer en un círculo, ¿no es cierto?, en el cual nuestros niños empiezan a ser de alguna manera limitados en sus capacidades. Les seguimos dando de comer, les seguimos vistiendo cuando ya tienen una edad suficiente, les hacemos las cosas por ellos, hablamos con los profesores por ellos, empezamos, ¿no es cierto?, en diferentes edades a limitar sus capacidades y esto genera en ellos un mensaje de yo no puedo, yo no soy capaz, alguien más va a hacerlo por mí. Y lejos de querer dar esta seguridad con la sobreprotección, lo que hacemos es quitarles esa seguridad, quitarles la capacidad de que ellos mismos puedan hacer por ellos. Eso es gravísimo porque les deja un sentimiento de indefensión. Y eso es lo que más afecta a la parte de su seguridad. ¿Cómo fomentar el diálogo, doña Carla Villagómez, a sabiendas de que esto casi se ha perdido en los hogares? Hoy incluso cuando se está almorzando, o dentro de casa o fuera de ella, se comunican por el celular, por el WhatsApp. ¿Cómo fomentar el diálogo entre padres e hijos? Porque otro de los argumentos, válido o no, porque hay que sacarle tiempo para los hijos, es que trabajo en casa, trabajo fuera de casa y no hay tiempo para los hijos. Exacto, no hay tiempo para los hijos. Yo apuesto siempre a que no es que no hay que darles cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo. Una de las cosas que mencionas es cierto y es triste. Estar dentro de casa y mandarnos WhatsApp. La tecnología nos ha aliviado mucho, nos ha simplificado mucho la vida en muchos aspectos. Sin embargo, lamentablemente ha interferido de mala manera en la parte de la cercanía. A pesar de que es muy cerca, es contradictorio porque empezamos a utilizar la tecnología en lugar de lo que tú mencionas, del diálogo real, 3D, como yo lo menciono, ¿no es cierto? Como yo lo digo. Es importante porque justo acabas de topar la tercera herramienta, que es la conversación. Es permitir diálogos, poner reglas. Como padres debemos decir, ok, en el almuerzo, por ejemplo, no se utilizan los celulares o las tablets o la televisión o lo que fuera, ¿no es cierto? Vamos a hacer un espacio para conversar, para dialogar, para mirarnos los ojos los unos a los otros, ¿no es cierto? Si bien por cuestiones de trabajo no se puede hacer en el almuerzo, sí debería ser en el momento de la cena un lugar, es propiciar espacios en los cuales estemos todos y así no sea conversar de las cosas más importantes que tengamos en el día, es fomentar algo, el diálogo, como tú mencionabas, por lo menos algo, hablarnos entre nosotros. Los padres debemos ahí ser, por eso partía en el punto 1, empezar por nosotros mismos, porque si nosotros nos sentamos en la mesa y estamos con el celular o estamos distraídos por ahí,
ellos van a copiar lo mismo. Y los niños pequeños son muy cuestionadores. Si tú me quitas el teléfono, porque tú estás con el teléfono, y tienen toda la razón. ¿En qué sentido? No que se pierda el sentido de la autoridad. En esta nueva crianza positiva, no se trata de que todos tenemos la misma autoridad. Todos tenemos igual derecho, sí, y responsabilidades, sí, y respeto debemos tenernos todos, sí, pero no puedo yo perder el que yo soy la mamá y él es mi hijo y debemos tener esa jerarquía para poder los niños saber a dónde ir. Los niños necesitan padres, no amigos. Los niños, por ser amigos, no es que van a tener una mejor crianza. Los niños necesitan a sus padres y los padres debemos fomentar estos espacios de diálogo. Si son con adolescentes, por ejemplo, no vamos a sentarnos delante del adolescente y decirle, cuéntame todo tu día y quiero conversar contigo, porque ellos van a tener un rechazo por su propia edad mental y por su propio desarrollo. Ellos no van a querer hablar con nosotros, se van a sentir cuestionados. Debemos buscar un espacio, salir a caminar, hacer algún deporte, en el auto, ¿no es cierto? Es mucho mejor hablar con alguien de esta manera cuando es un adolescente o cuando estamos en conflicto que frente a frente, ¿no es cierto? Con los niños pequeños, ponernos a su nivel, mirarles a los ojos, ir a caminar, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas ayuda a que los niños y los adolescentes no se sientan cuestionados cuando vamos a propiciar el diálogo, porque lo hemos perdido. Entonces ahora no sabemos cómo empezar a conversar. ¿Y cómo conectar con los sentimientos y las emociones de los chicos? ¿Cómo conectarnos? Primero debemos conectarnos nosotros con los nuestros. Entonces, una vez que nos hemos conectado, debemos, y esa es la cuarta herramienta, es la empatía. Conectarnos con las emociones y los sentimientos, y hay una parte más, porque eso es el concepto de empatía, ¿no es cierto? Ponernos en el lugar del otro. Pero no basta con eso, no basta con ponerme en el lugar del otro, sino que necesito conectarme con esas emociones y esos sentimientos, aceptarlas, el primer paso, y el segundo paso es sentirlas desde la visión de ellos. Es decir, sentirlas o conectarme con la visión del niño de 5 años, que se le está haciendo muy difícil que no esté mamá o papá junto a él en el colegio, cuando estuvo 1 año y medio con ellos prácticamente durante la pandemia. Entonces, no se trata de solamente decir, ay, estás triste, sino estás triste y lo siento esa tristeza desde los 5 años, desde lo perturbador que puede ser desde los 5 años, no tener este sentido todavía de que en 2, 3 horas ya te voy a ver otra vez, mamá, ¿no es cierto? O, por ejemplo, cuidado con minimizar las emociones y los sentimientos de nuestros pequeños, o sea, decir, ay, te vas a poner a hacer lío por eso, pero sí es una tontería, solo es un termo, solo es un día a la semana que te vas. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque si para ellos es muy triste y está siendo muy complejo, yo no puedo minimizar las emociones. Eso sería lo contrario, ¿no es cierto? No puedo minimizar, no puedo ridiculizar, por ejemplo, con los adolescentes. Tengo algunos casos de adolescentes que tienen su novio, su novia durante esta pandemia y claro, la mamá o el papá dice, ay, ni me digas que ya le extrañas o cómo te vas a poner así porque ya vas a querer verlo o no puedes quererlo tanto en tan poco tiempo. O sea, son cosas que debemos cuidar de nuestro vocabulario porque eso en lugar de ponernos en contacto con ellos o de aceptar sus emociones, estamos ridiculizándolas, minimizándolas y la afectación que esto tiene es que se rompe el vínculo que yo puedo generar con ellos. Luego de 1 año y medio de clases virtuales, algunos continúan, otros han vuelto, ¿cómo acompañar en esta nueva fase, en esta nueva relación, en esta nueva etapa, cómo acompañar y apoyar al hijo?
A ver, esto es muy importante porque el apoyo que nosotros tengamos se va construyendo día a día, ¿no? Se va construyendo de a poco. Con todas estas herramientas que hemos mencionado a lo largo de esta entrevista, vamos a ir logrando que el niño, que nuestra niña, esté más cerca y relacionado con nosotros, porque estamos hablando que partimos de una comunicación asertiva, de una atención plena, así sea en poco tiempo, no necesitamos estar todo el día, como yo te decía, ¿no es cierto? Pueden ser 20 minutos, 15 minutos al día de estoy aquí contigo y él o ella sienta ese apoyo. Si bien ahora muchos han regresado o van y vuelven, ¿no es cierto?, en esta modalidad híbrida, el acompañamiento no significa la presencia física. El acompañamiento significa que ellos, o sembrar en ellos la idea o la sensación de que nosotros somos un lugar seguro. Ser el lugar seguro de nuestros hijos significa que ellos pueden siempre contar con nosotros, así sea que estén en el colegio, que seamos la primera persona a quienes ellos recurren cuando tienen un problema, cuando tienen una alegría, cuando tienen una felicidad. Entonces es acompañarles en ese proceso, decirles verbalmente y demostrarles que son importantes y que todo este proceso para nosotros es igual de importante que para ellos. Eso es un acompañamiento. Para los niños chiquitos, por ejemplo, que se les está haciendo difícil, yo he escuchado varias mamás que se les está haciendo muy difícil dejarles en el colegio, por ejemplo, que lloran, o las pequeñas que podemos hacer, son más chiquitos, tienen pensamiento más concreto, dejarles una pulserita, una foto, un sticker, ¿no es cierto?, en el cual ellos sientan que estamos ahí con ellos hasta que empiecen a desarrollar el pensamiento abstracto y sientan realmente esa compañía con nosotros. Es decir, para poder permitir eso. con esa señal de la pulsera que dice usted, doctora Villagómez, a pesar de que el padre está lejos, está presente a través de eso. Es un símbolo. Claro, para los niños pequeños, sobre todo, que todavía no han desarrollado su pensamiento abstracto, la pulsera o el sticker o la foto chiquita crea ese vacío, digamos, que deja el padre hasta que yo vuelva a estar con él. Es como un objeto transicional, si lo podemos decir así, hasta que yo esté nuevamente con él. Funciona mucho y es como creador de vínculos. Lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todas estas herramientas, si bien son para el regreso a clases, de todas maneras nos sirven para la crianza en general con ellos. No está de más también extendernos y apoyarnos también con los maestros, con los profesores, con la comunidad, abrir el camino del diálogo también en ese aspecto, para poder acompañar desde todos los ámbitos sin sobreproteger, pero sí hacerles el sentir, ¿no es cierto?, que estamos ahí con ellos, preocuparnos por ellos, preguntarles cómo te fue en el colegio, qué aprendiste, qué no te gustó. No con el teléfono, no en una cosa rápida, sino realmente estar ahí con ellos, conectarnos con ellos. Ese es el apoyo. Y no solo conectarse con el niño diariamente, sino también con la comunidad escolar, con sus profesores, con las autoridades, ahora que estamos distanciados por esto. Exacto, ahora más que nunca la comunidad educativa debe prepararse y estar siempre disponible para las preguntas, los comentarios o el acompañamiento también a las familias, porque ahora con este distanciamiento, ¿no es cierto?, como tú mencionabas, se hace más necesario esta comunicación. Los vínculos, yo creo que la creación del vínculo es algo que debe ser prioridad en las escuelas y colegios, sobre todo con los más pequeños. El uso de la mascarilla de por sí crea o nos limita en nuestro acercamiento. Por lo tanto, hay que pensar y ser creativos en otras áreas de acercamiento para podernos sentir cerca, que eso es algo muy importante y es instintivo. Los seres humanos, los pequeños, buscamos desde pequeños esta cercanía. Entonces, es volver a sentirnos cerca de alguna manera seguros,
Por eso, abrir siempre los canales de comunicación con la institución educativa es una de las alternativas también. Muchas gracias a la doctora Carla Villagómez de Daines, psicóloga, por ilustrarnos sobre el uso de estas herramientas emocionales hoy que los niños parcialmente comienzan a retornar a clases. Muchas gracias su atención. Muchas gracias a ustedes. Muy placer, amable, un lindo día. Muy amable. La doctora psicóloga Carla Villagómez aquí en la revista de opinión Democracia. 7 de la mañana con 1 minuto en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos con este tema de interés en la coyuntura con los constitucionalistas Ismael Quintana y André Benavides sobre el trámite del proyecto urgente en materia económica en la Asamblea Nacional, la Ley de Creación de Oportunidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. La recusación solicitada por Jorge Yunda en contra del juez del Tribunal Contencioso Electoral Ángel Torres no pasó. El Pleno